j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Crónicas parisinas por Miguel Ángel Ferris. Tras las revelaciones de las amplias y profundas conexiones entre las cloacas policiales y las principales cabeceras del ecosistema mediático español, los espesos telones de la verosimilitud y credibilidad de los círculos periodísticos más prestigiosos cayeron en pocos días estrepitosamente ante una gran parte de la opinión pública del país. La democracia avanzada española que sostienen los adalides del régimen del 78, al parecer, no se sostiene en un mínimo derecho a la libertad de información, ni se basa en una pluralidad de medios que satisfagan la diversidad de opciones políticas de la población. Tampoco se han retirado todavía las leyes, restricciones y amenazas a la libertad de expresión que provocan la autocensura y la casi ausencia de un periodismo ético y de investigación en nuestro país. Durante estos casi 45 años, desde el inicio de la transición a la democracia, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de medios, con diferentes opciones ideológicas entre el espectro conservador y el progresista, ha sido brutal. No hay país de Europa en el que en los últimos 40 años tan solo hayan habido 2 periódicos de izquierdas en los kioscos de breve existencia. Y más grave es teniendo en cuenta que el electorado español se mantiene en una autodefinición más bien de centro-izquierda, más del 50%, con un segmento declarado claramente de izquierdas, de un casi 29%. El derecho a la información parece ser que ha quedado, por lo tanto, para una parte determinada del espectro político, que va desde la derecha hasta la extrema derecha. No hay nada más que ver lo que ofrecen los puestos de venta de periódicos, las emisoras de radio de cobertura nacional o regional, salvo en Euskadi y Cataluña, las televisiones basura y la fachosfera predominante en las redes sociales y los medios digitales. Como se puede ver, un panorama mediático y periodístico que refleja la calidad de nuestra democracia y el proclamado éxito de nuestra transición. Cuando el movimiento del 15M sacude en el 2011 los cimientos de una sociedad anestesiada, una clase política corrupta, unas élites enfebrecidas por el saqueo de los recursos públicos y el máximo beneficio como divisa, los poderes fácticos se alinean de nuevo alertados por el peligro de impugnación del establishment consolidado tras los pactos de la Moncloa. El creciente desafío de la calle es respondido desde los enclaves del Parlamento y del Gobierno, las tertulias prefabricadas y las declaraciones en prime time de los noticiarios con una única argumentación validadora: «Presentaos a las elecciones». El desafío fue aceptado por una parte del movimiento y se canalizó a través de diversas propuestas electorales, de las cuales una destacó en resultados y capacidad de comunicar con la indignación de la ciudadanía: Podemos. Un partido movimiento que luego fue imitado en otros países por numerosas formaciones de la izquierda, como la France Insoumise, Colombia Humana y otros, sirviendo en buena medida de faro de renovación del discurso y las prácticas para las izquierdas latinoamericanas. Podemos saltó a los periódicos televisivos, a las tertulias de las radios más escuchadas, a los titulares de los periódicos de todos los tintes ideológicos, y pronto se hizo con la primacía de las redes sociales, amparados en la novedad de sus propuestas y el relevo generacional en la política que hacía de la juventud y las mujeres sus mejores activos en la batalla por la transformación social. Desde que la primavera árabe inundó en esas mismas fechas del 2011 las calles y plazas de la impugnación popular contra el poder corrupto, exigiendo la caída de los regímenes respectivos, los servicios secretos occidentales primero y las redes de la galaxia ultraderechista después, empezaron a invertir de forma creciente en el control y manipulación masiva de las redes, convirtiendo el potencial revolucionario y liberador de las mismas en una imparable maquinaria de destrucción de opositores y de construcción de verdades alternativas a favor del status quo.
Un viejo enemigo resucitado, el yihadismo, sirvió para justificar la persecución policial, judicial y mediática de la disidencia en cualquier país. En Londres, París o Barcelona, los comandos y células durmientes que se movían con inaudita facilidad infiltrados por colaboradores del Estado sembraban el miedo en la población, aplicando sin tapujos la doctrina del shock. En España, mientras tanto, el fantasma del terrorismo de ETA, que tanto había servido a los herederos del régimen para silenciar a las izquierdas nacionales y periféricas, se veía complementado con otros enemigos internos, como siempre al servicio de una potencia extranjera o de algún país de la lista larga del gobierno de Estados Unidos, como Venezuela, por supuesto. De esta forma y en este contexto comenzó la persecución mediática y judicial a Podemos y la cacería a sus más destacados y mediáticos dirigentes. Las cloacas del Estado, no depuradas por la Constitución y los pactos de la transición, con una impunidad garantizada en buena medida por la amnistía del 77 y la desmemoria forzada por el bipartidismo, ponían en marcha sus oscuros mecanismos contando con una numerosa y muy diversa representación en los estamentos judiciales, policiales, periodísticos, parlamentarios y del aparato estatal. Si ahora se conoce la cifra de 30.000 españolitos a sueldo de los servicios secretos de los Estados Unidos en la transición española, ¿cuál será la nómina al servicio de los fondos de reptiles y otras partidas siniestras que nunca son investigadas porque ya no existe ni quién lo trabaje ni dónde publicarlo? La desestabilización y derribo de gobiernos progresistas en América Latina tras la renuncia de la inteligencia norteamericana a los clásicos golpes de Estado a finales de los 80 venía ahora remasterizada por vía de la lawfare, forma menos violenta y aceptable de golpismo que no deja huella ni manchas de sangre en los palacios de invierno. A las expectativas creadas por la primera marea rosa de principios de siglo, siguió la aplicación de la nueva medida terapéutica, prácticamente quirúrgica, primero aplicada contra Correa, Lula, Lugo, Zelaya y Kirchner, y más tarde contra líderes opositores de la izquierda europea como Melenchón y Pablo Iglesias. Desde Podemos en el exterior estamos decididos a hacer frente también a la instrumentalización y la manipulación informativa constante durante estos años, también en los medios argentinos y latinoamericanos, combatiendo los intentos de patrimonializar y falsear el sentimiento de españolidad y de descargar la frustración de las recientes oleadas de migración forzada en una supuesta inacción del gobierno. Una política diplomática de exteriores coordinada con 5 ministerios en los que Podemos no ha tenido apenas voz y voto, por desgracia, dada la correlación de fuerzas en el Ejecutivo y un veto no disimulado de las fuerzas del Estado profundo español. Nuestro reto es preparar la hoja de ruta del 23 para que, al igual que en trabajo, políticas sociales y de género, la realidad de la ciudadanía español, allende las fronteras de la península, pueda por fin garantizar los derechos, libertades y bienestar a sus emigrantes y a los hijos y nietos de la diáspora de varias generaciones. Por ello, como se quiso imaginar en las andanzas de Don Quijote y Sancho, cuando escuchamos ruido mediático a nuestro alrededor, nos miramos y reconfortados entonamos el ladran, luego avanzamos.